Hola compañeros, ¿cómo estáis? Vamos a hacer otro videoblog, charlablog o como se llame. Voy a cerrar la puerta para que mi hijo tenga que llamar a la puerta. Está en encierro para hablar con vosotros. Será sospechoso eso para mi familia. Papá se encierra en el cuarto y habla solo. Bueno, yo no creo que hable solo. De hecho no hablo solo, hablo para muchos de vosotros que atendéis las cosas que digo. Entonces me gustaría continuar con un tema que traté en el último vídeo, que es este de los dos polos entre los que os digo que discurre la existencia humana, que es placer y dolor. Bien, alguien ha comentado, no, pero bueno, es que a veces elegimos el dolor porque es nuestro deber o para proteger a otras personas. Ya, eso es perfectamente lógico y como os digo, cabe dentro de estos dos polos entre los que nuestra vida circula y además está perfectamente contemplado en los guiones cinematográficos y en las obras literarias, que es de donde surge esta sintetización de los dos sentimientos que tienen los seres humanos, porque emociones tenemos muchas, pero sentimientos solamente tenemos el sentimiento de dolor y el sentimiento de placer. Entonces, si fuéramos personajes de dibujos animados infantiles, elegiríamos siempre entre dos posibilidades, placer o dolor, pero los seres humanos en la realidad y también en las obras de ficción que son una copia perfeccionada de la realidad, donde todas las piezas encajan, en las buenas obras de ficción, pues no tenemos que elegir, nuestros dilemas no son entre placer y dolor, sino entre la gradación que construimos en función de nuestras elecciones, nuestras enseñanzas, nuestra genética, entre las distintas categorías de dolor. Porque sobre el papel, el ser humano tendría la misma posibilidad de experimentar placer que dolor, pero en la realidad sabemos que experimentamos muchas más veces dolor que placer. Conocéis perfectamente la doctrina, o deberíais conocer la doctrina filosófica epicúrea, que sostiene que el hombre persigue el placer. Pero el ser epicúreo no quiere decir en absoluto que seamos hedonistas sin cerebro. Es decir, la persecución del placer, es decir, de aquello, según vamos perfeccionándonos en nuestra construcción individual, buscamos placeres más elevados. Y para conseguir placeres más elevados, muchas veces tenemos que privarnos de placeres inmediatos. Esto lo entienden perfectamente aquellos que hacen deporte. Es decir, la práctica del ejercicio físico cuesta esfuerzo, mientras esta reacción del ejercicio físico a veces se sufre, y al final lo que obtienes es una recompensa superior, tanto en endorfinas como en un estado de salud bueno y en la posibilidad de seguir haciendo cosas cuando te vas haciendo viejo, de seguir haciendo cosas que impliquen una vida activa, que si optaras por el camino del placer inmediato, el placer fácil, que es tumbarte a la bartola, comer y beber. Entonces, graduamos nuestros placeres, renunciamos a placeres en función de placeres superiores que a los cuales vamos a alcanzar con posterioridad, ¿no? Según nos hacemos cada vez más sabios, pues nuestros placeres son más elevados, ¿no? Y menos terrenales. Pero donde realmente está el debate del barro donde se pelean los personajes de ficción y también los personajes reales es en la gradación de los dolores, es decir, de los sufrimientos, porque muchas veces lo que tenemos que elegir es entre dos dolores, dos sufrimientos, graduar cuál es el mal menor y elegir el mal menor. Y además, si nosotros nos fijamos en los personajes de ficción que más han llamado la atención, que más éxito han tenido, son aquellos que han conseguido generar empatía en el espectador o en el lector hasta el punto de que se modifica lo que sería la jerarquía de dolores o de preferencias de dolores ordinaria, eligiendo algo que sería considerado normalmente como el mal mayor en pos de un bien que ellos sienten por sus circunstancias personales. Os lo voy a poner con un ejemplo para que lo entendáis mejor.
Recordad, por ejemplo, el final de Dos hombres y un destino o el final de Thelma y Luis. En ambos finales, los personajes eligen, digamos, los que se supone son dolores absolutos, el sufrimiento máximo, que es la muerte. Es decir, lo que el ser humano persigue normalmente es su propia supervivencia. Y lo que trata de evitar es lo que considera el mayor sufrimiento, que es morir. Sin embargo, en Dos hombres y un destino, los personajes, Robert Redford y Paul Newman, han tenido innumerables ocasiones de rendirse, ¿no? En innumerables ocasiones de abandonar esa vida de delincuencia que los lleva hasta, de aventuras y de delincuencia, de libertad en suma, que los lleva hasta Bolivia. Y allí, cuando se ven rodeados por todos aquellos policías bolivianos, en el último momento lo que deciden es enfrentarse a tiros sabiendo que iban a arrostrar una muerte segura. Eso, si nosotros no hubiéramos estado acompañando a los personajes durante todo el film, durante toda la película, nos parecería un acto lunático. Es decir, ¿cómo coño estos personajes eligen entre todos el abanico de males menores, como puede ser rendirse, dejar la actividad delincuencial, tener una vida normal, o después incluso ir a la cárcel, como eligen el último recurso, es decir, lo que consideraríamos el mal absoluto, que es la muerte? ¿Por qué lo eligen, no? Porque durante todo la película nos han ido convenciendo de que para ellos, y exclusivamente para ellos, la elección de un final épico en libertad es el bien. Es decir, ellos eligen el placer de morir en libertad, combatiendo, enfrentándose a su propio destino, antes que porque lo encarnan en lo que para nosotros es un mal, que es la muerte violenta, ¿no? Entonces, cuando a veces se dice, es que no siempre estamos entre el bien y el mal, por supuesto, porque si los personajes en las películas o en nuestra vida o en las obras de ficción estuviéramos eligiendo entre el bien y el mal, es decir, el placer y el dolor, pues estaría claro que todos sí tenderíamos al placer, y una película donde el personaje solamente estuviera pasándoselo bien, pues no nos interesaría para nada. Es precisamente cuando los personajes se los sacan, digamos, de su vida placentera y se les somete a una presión extraordinaria, bien, porque tienen que enfrentarse a los malos, porque su familia ha sido atacada, porque se ven envueltos en una conspiración, tal. Entonces, cuando se les somete a una presión y entonces se ven obligados a afrontar ese mal, ese sentimiento de dolor que les causa pues el enemigo externo con el cual se tienen que enfrentar, o sus propias contradicciones personales, entonces eso es lo que genera, digamos, el conflicto, y por tanto esos son los golpes de efecto cuando el personaje, se llama golpe de efecto, cuando el personaje se enfrenta a esa dificultad y venciendo el mal sale adelante, ¿no? Y entonces veréis como en las películas siempre el personaje se le va poniendo pruebas cada vez mayores, ¿no? Hasta que al final llega el clímax definitivo, ¿no? Cuando se enfrenta a los super malos, ¿no? O cuando toma esta decisión como de Dos hombres y un destino. O por ejemplo, en Thelma y Luis. Os lo he contado, estas dos mujeres salen, tienen una vida ordinaria, salen en su coche, empiezan a vivir esa vida de aventuras, y en el último momento, cuando están ante el precipicio, deciden las dos, consuno, de común acuerdo, pues enfrentarse, elegir el mal. Es decir, elegir el sufrimiento máximo, que es lanzarse por el barranco. Entonces, si te lo contaran de unos desconocidas, pensarías que son unas locas, porque nadie elige eso teniendo la posibilidad de simplemente rendirse, pasar una temporadita en la cárcel con unos buenos abogados y tal. Bueno, sin buena conducta saldrías pronto, ¿no? Pero ¿por qué estas dos mujeres deciden saltar al vacío, ¿no? Porque te han ido contando una película, has empatizado con ellas y entiendes la alteración de su jerarquía de dolores, ¿no? Para ellas el dolor máximo es vivir de nuevo esa vida ordinaria a la que estaban atadas antes, y encima tener que enfrentarse a la ley y ir a la cárcel. Sin embargo, el salto al vacío en su coche, que para una persona normal sería, digamos, el sufrimiento máximo, y por tanto habría que rechazarlo, para ellas es un salto a la libertad, porque prefieren morir siendo libres. ¿Qué tal? Entonces, esto también es pues, perfectamente comprensible, porque yo no os he dicho nunca que estos dos polos entre los que nos tenemos que mover sean siempre bien, placer,
mal sufrimiento, porque la vida no es normalmente esto, la vida es elegir entre los sufrimientos que tienes, es decir, cuál es el menor sufrimiento, ¿no? Y entonces elegir el mal menor y rechazar el mal mayor, el sufrimiento mayor. Pero cuando a veces se pone el ejemplo, bueno, y cuando tú haces sacrificios, ¿no?, por una persona que amas, pues bueno, sigue siendo, ¿qué es lo que te causa mayor sufrimiento? Satisfacer tú tus alimentos, tus necesidades alimenticias, por ejemplo, o dar de comer a tus hijos. ¿Qué te causa más dolor? ¿El hambre de tus hijos o tu hambre? Esta es la cuestión, en realidad, es qué es lo que nos causa más dolor, más sufrimiento. Cuando nosotros amamos a alguien, nos causa más sufrimiento su dolor que el nuestro. Cuando tus hijos se ponen enfermos, te causan más dolor su propia enfermedad que la tuya. Entonces, esto no pone en cuestión para nada esta dicotomía o esta disociación en dos sentimientos básicos que tienen los seres humanos, que son sufrimiento y placer. Lo que ocurre es que no todos atribuimos a los mismos elementos o a los mismos hechos o a las mismas relaciones el mismo significado de dolor y de placer, porque podemos graduar los placeres que nos ofrece la vida entre los que más nos interesan. Contemplar una obra de arte puede ser muy placentero para unos y para otros puede ser completamente aburrido. Y lo mismo puede suceder. Para unos, satisfacer sus necesidades básicas de comer, dormir y beber puede ser lo máximo, y para otros puede ser el cumplir con su deber o el dar incluso la vida por la patria o por su religión o lo que sea, ¿no? Esto es así porque, por ejemplo, cuando nosotros miramos la costumbre del sacrificio, del suicidio ritual japonés, cuando te ves deshonrado, esto evidentemente los occidentales muchas veces no lo hemos entendido, pero para ellos, por su educación, tenía sentido. Es decir, la muerte es un gran sufrimiento, pero la vida con deshonor es un sufrimiento mayor. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente, y con esto ya cierro esta historia del dolor y el placer, es no elegir constantemente entre dolor y placer, porque la vida no nos ofrece esa dualidad, porque todos elegiríamos el placer en todo momento, o incluso placeres elevados, pero la realidad, lo que nos ponen, las pruebas que nos pone la vida normalmente son diferenciar distintos sufrimientos y establecer una jerarquía entre ellos y rechazar el que consideramos el sufrimiento máximo. Y ese sufrimiento máximo para unos es distinto que para otros. Normalmente la mayoría de nosotros consideramos el sufrimiento máximo la muerte, pero también es cierto que para muchos de nosotros consideramos el sufrimiento máximo, más que la muerte propia, la muerte de los seres queridos. Y para muchos de nosotros consideramos que el sufrimiento de las personas que amamos es más grave que nuestro propio sufrimiento, y por eso hacemos sacrificios por esas personas que amamos. Entonces, bueno, pues esto era una cosa para, digamos, terminar de acotar lo que yo os quería decir con la ordenación de la vida entre estos dos polos entre los cuales circulamos, placer y dolor. Y de nuevo vuelvo a insistir en que si tenéis interés en alguno de mis libros, pues nada, me los podéis pedir en miquelsilvestre.com. Ya sabéis que los envío dedicados, pedido mínimo para que salga a cuenta con el porte son 2 libros por 34 pavos, pero si vives en América o me quieres comprar un solo libro, no te preocupes, escríbeme a miquelsilvestre.com y te digo cómo lo puedes hacer. Venga, muchachos, hasta la próxima.